Buenas noches, bienvenidos al primer video de este canal, The Dark Files. Yo soy Salvatore. Para comenzar a lo grande, vamos a narrar una de las leyendas más populares en la ciudad de La Paz. Se trata de un lugar embrujado. Comúnmente, los lugares embrujados se refieren a casas, a edificios, a cuartos. Son lugares delimitados por 4 paredes y un techo. Sin embargo, hay lugares donde existe una intensa actividad paranormal que no necesitan este tipo de delimitaciones. Por ejemplo, los cementerios, que debido a la gran cantidad de cuerpos es normal que hayan algún tipo de apariciones. Esto es un poco eso, solo que no vamos a hablar de un cementerio. Vamos a hablar de la calle Jaén, la calle más embrujada de la ciudad de La Paz. Pero primero un poco de contexto. La calle Jaén es una calle histórica. Se han encontrado restos que datan de 10.000 años antes de Cristo. Es decir, que se podría considerar que ese lugar ha estado habitado desde hace muchísimo tiempo. Es un sector tradicional. Esta calle estaba en el sector español de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Las ciudades en Latinoamérica en época colonial generalmente se dividían en dos. Un sector español, donde estaban los peninsulares, los conquistadores, toda esa gente que representaba el poder de España en el Nuevo Mundo, y en el otro sector era la ciudad indígena, la ciudad autóctona. Comúnmente estaban separadas estas dos barrios, se podría decir, ¿no?, por un río. Y la calle Jaén se encontraba en este sector español, por lo que la habitaban personas de alta categoría. Es más, era un lugar muy importante porque se encontraba a proximidad de lo que se conoce como la caja de aguas. La caja de aguas era una especie de lugar donde se aprovisionaba el agua a toda la ciudad. Era muy importante. Y esa caja de agua se encontraba en lo que hoy es la plaza, el Parque Río Siño, actualmente, y la calle Jaén es contigua. La calle Jaén es una calle que se ha quedado en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está asfaltada, las casas están pintadas como hace 2 o 3 siglos, dándole un ambiente turístico, arcaico. Sin embargo, esa calle, debido a que se encontraba en el sector más importante de la ciudad, un sector histórico, ha visto muchos eventos traumáticos. Incluso en el nombre, la calle Jaén tiene cierto fatalismo. El nombre es debido a Apolinar Jaén. ¿Quién era Apolinar Jaén? Apolinar Jaén fue un protomártir de las guerras de independencia. Jaén, junto con Murillo, los hermanos García Arance y muchas otras personas, decidieron protestar y fueron la segunda protesta más temprana que se produjo en el continente americano. La primera fue de Sucre, si no me equivoco, el 25 de mayo. La segunda fue de La Paz, el 16 de julio. Y Apolinar Jaén
decidió levantarse contra los españoles. Todos estos criollos, hijos de españoles, pero ya nacidos aquí, querían un poco deslindarse de lo que era la España napoleónica en ese tiempo. También un poco para ver sus negocios, ese tipo de cosas por ellos mismos. Sin embargo, fueron reprimidos duramente. Jaén tuvo que escapar a los Yungas, donde fue capturado en noviembre de 1809 y fue ajusticiado en diciembre de ese mismo año. Lo justiciaron de una forma espantosa. Lo sentaron y lo ahorcaron, sujetado evidentemente. Era una ejecución que practicaban los españoles muy espantosa. Por lo que, como ya podemos ver desde el nombre, la calle está condicionada a una historia violenta. Sin embargo, como les decía, La Paz ha sido una ciudad muy tumultuosa y que siempre ha estado en la vanguardia de la historia, si se podría decir. Han pasado muchas cosas en esta ciudad. En 1814, por ejemplo, hubo una revuelta bastante importante contra los españoles, que fue duramente reprimida. Y obviamente la calle Jaén vio estos episodios sangrientos. Había otro problema, que cuando ya dejó de funcionar la caja de agua, se volvió una plaza importante. ¿Y por qué era importante esa plaza? El hoy Parque Rioseño, porque ahí se ejecutaban a los criminales. Ahí se ejecutó, por ejemplo, al Sambo Salvito, al famoso Sambo Salvito, otra leyenda que seguramente contaremos en uno de nuestros próximos videos. Y evidentemente la gente iba a agolparse y veía todas las emociones y todas las sensaciones que había. La calle Jaén también vio mucha historia a lo largo de todos estos siglos. Hay un asilo de ancianos en el sector sur de la calle, porque un poco que se curva, y en esa curva hay un asilo de ancianos, donde evidentemente y lamentablemente los ancianos son muchas veces dejados a su suerte, para que vivan sus últimos días supuestamente mejor atendidos, esperando que así sea. Evidentemente es un lugar un poco triste. Y hay otro problema relacionado con la calle Jaén, y esto es sobre todo por la zona. La calle Jaén está en plena zona roja de la ciudad de La Paz. La zona roja o puntos rojos, digamos, en la ciudad, se refiere a los lugares donde hay un comercio más activo de droga. Como la calle Jaén tiene todo este aspecto colonial, atrae a muchos artistas, a turistas, mucha gente de cultura, pero también, y debido a que es un lugar muy aislado, se podría decir, muchas veces y a muchas horas del día es una calle desierta. También atrae a ciertas personas mal entretenidas. La calle Jaén lamentablemente ha visto episodios de violencia también relacionados a eso. Y un punto álgido como ese Parque Rioseño para las drogas perjudica evidentemente a toda la zona y a la calle Jaén también. Bueno, en suma son muchas cosas. Es una calle ambientada en el pasado, que ha visto mucha violencia y en la cual han sucedido cosas un poco complicadas, y hay mucha violencia y mucha pena alrededor de esta bonita calle
Si alguna vez vienen a pasear por La Paz, yo les recomiendo que vayan a la calle Jaén. Es un destino el cual no pueden fallar. Tienen que ir a la calle Jaén. ¿Cuál es el problema? Que toda esta suma, toda esta carga ha hecho que sea una calle un poco especial. Los relatos cuentan que ya desde la era de los españoles se sabía que la calle estaba maldita. Los españoles narraban que habían duendes, que habían fantasmas con sus grilletes, que habían apariciones y ese tipo de cosas. Por lo que siempre fue una calle conflictiva. Han habido muchas apariciones de gente importante y gente no tan importante. Por ejemplo, se narra sobre todo la aparición de ciertas entidades de cierto modo pacíficas. Se podría creer que son residuos de energía, pero bueno, son entidades pacíficas. Se ha nombrado una de estas entidades Gasparín, en honor a el fantasma buenón de los dibujos animados. Gasparín suele ser un transeúnte, un señor de mediana edad que disimula bastante bien, un poco austero, pero disimula bastante bien, parece un señor cualquiera, que por lo general le pregunta la hora a los transeúntes también de la calle, a la gente que está por ahí. Y Gasparín, al recibir la hora, agradece con una reverencia, se da la vuelta y comienza a caminar y se va desvaneciendo. También existe y es un poco el fantasma más famoso, si se podría decir, el fantasma que tiene una identidad más famosa de la calle, es el fantasma de Pedro Domingo Murillo. Murillo fue el líder de aquella revuelta de 1809 y de hecho tenía su casa ahí en la calle Jaén. Actualmente es un museo, es una calle llena de museos, todos muy interesantes, por cierto. Pero volviendo al tema, la casa de Murillo se preserva como una casa típica de principios del siglo XIX. Ahí están las cosas de Murillo. La casa está dispuesta como era en aquel lejano siglo, con todas las cosas y como se habría visto. Esto se puede creer también que un poco que ha alimentado las energías de esa casa, que evidentemente es un museo que no está habitada. Muchos dicen ver el fantasma de Pedro Domingo Murillo. Lo reconocen porque hay unas cuantas pinturas de él y se puede observar al mismo hombre, muy vívido, muy vital. Hubo un testimonio que dijo que lo vio recorrer desde la Plaza Murillo, cerca y obviamente nombrada en su honor, hasta la calle Jaén, donde se vio que se paraba en el portón de su puerta, en el portón de su casa, y procedió a entrar como fantasma, pasando por la puerta cerrada. También se ha hablado de este tipo de apariciones que recorren las calles del centro. Curiosamente, ese trayecto, Plaza Murillo a calle Jaén. Había una aparición de un señor bastante mayor que preguntaba de quién era la estatua de la Plaza Murillo, evidentemente de Murillo, o de quién había estado o por quién había sido nombrada. Y la gente, al contestarle, Pedro Domingo Murillo, mostraba una especie de mutación en el señor. El señor se enojaba,
descomponía la cara, decía que cómo podía ser, se daba la vuelta y desaparecía. No era una entidad del todo agresiva, poco violenta, ¿no? Evidentemente, pero nada fuera del otro mundo y nada que afectara a los transeúntes. Sin embargo, evidentemente, la calle no es conocida por eso. Y los fantasmas tampoco. Los fantasmas suelen ser presencias bastante densas. Y evidentemente, como ya les decía, desde la era de los españoles, se decía que habían duendes, que habían fantasmas, sonidos de grilletes, lamentos, todo este tipo de fenómenos que aterrorizaban a los habitantes de la calle Jaén. Existen de estas entidades dos fantasmas bastante pesados y bastante recurrentes. Esta historia data de principios del siglo XX. Es una historia de un familiar de un conocido, el abuelo o la bisabuela, no estoy seguro, que vivía precisamente en la calle Jaén a principios del siglo XX, 1914, 1917. En esa época no había agua potable en las casas de la calle Jaén, todas casas españolas, con un patio central, con fuentes bastante imponentes. Entonces, ¿qué estilaba? Lo que se tenía que hacer era salir al patio interno de la casa, ir al pozo y sacar agua del pozo para el uso que se le quería dar: lavar los platos, lavar la ropa, bañarse, ese tipo de cosas. Entonces, esta señora, que en aquel entonces era una muchacha, una de esas noches, un poco que estaba animada la cosa y necesitaba agua, entonces sale a la plaza, bueno, al patio interno, a buscar agua del pozo. Llega al pozo, comienza a sacar agua, tiene lo que necesita, agarra el balde, se da media vuelta y procede a caminar hacia adentro, hacia su casa. Sin embargo, comienza a escuchar las crines de un caballo contra las piedras del... No es el pavimento, pero es el piso de la casa, las piedras. Comienza a escuchar las crines cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Se da la vuelta, no hay nadie. Sigue su camino, sigue escuchando. Se vuelve a dar la vuelta, no hay nadie. Sigue su camino y ya la tercera ya, o que cree que alguien le está haciendo una broma, entonces se da la vuelta bruscamente. Pero evidentemente no era ninguna broma. Frente a ella vio a un majestuoso caballo negro, enorme, un poco asalvajado, con los pelos un poco enmarañados en la cola y en la cabeza del caballo, que también tenía un vaho. Se veía como el vaho saliendo de la nariz del caballo. Y encima del caballo estaba un conquistador, que a la luz de la luna, era una noche despejada con una luna fuerte, había bastante luz de luna, porque no había luz eléctrica todavía en la ciudad de La Paz. Y con la luz de la luna, dando directamente, reflejaba en la armadura del conquistador, una verdadera armadura de conquistador, con ese casco típico y con todas esas cotas de malla.
El conquistador estaba montado sobre el caballo y era una imagen bastante impresionante. Esto paralizó a la joven, la paralizó, se quedó completamente lívida. Agarró valor. Después de unos cuantos segundos se dio la vuelta, pálida, y comenzó a correr hacia su casa. Tiró seguramente el balde, no importaba. La cosa es que justo antes de entrar, escuchó cómo el caballo se ponía en dos patas y relinchaba de forma endemoniada. Bueno, evidentemente entró de forma brusca, cerró la puerta, la trancó y se dio la vuelta y encontró a su familia completamente sorprendida porque qué era lo que pasaba, qué era lo que tenía. Ella contó y bueno, sus padres no podían dar crédito, salieron, no había nada. Y bueno, quisieron un poco desmitificar las cosas para bajar la tensión, ¿no? El enorme problema era que este hecho traumó a aquella joven que mientras vivió en aquella casa ya decidía no, pasadas las 6, quedarse adentro de la casa tranquila y no salir al pozo a sacar agua. No volvió a salir al pozo porque era tremendamente complicado. No se quería volver a encontrar con aquel jinete en una de esas casas de la calle Jaime. También se han escuchado relatos que se escuchaban crines de caballo bastante endemoniadas, bastante rápidas, cabalgando a una velocidad pasmosa en la calle Jaime. Muchas veces he escuchado eso. Ahora bien, hay una entidad muy importante, es la más importante, se podría decir, de la calle, la que le da una personalidad única y que tiene un montón de avistamientos. Es conocida como la viuda negra de la calle Jaén. La viuda negra es el espíritu en pena, el alma en pena de una joven, por lo que se cuenta, una joven hermosa. Una joven hermosa de un siglo pasado. Se la ha visto muy elegante, viste de forma muy elegante. No se olviden que es una calle del sector español, por lo tanto, las familias que vivían ahí eran de la alta sociedad. Entonces, una joven muy elegante, vestida de negro, poco anticuada, ¿no? Evidentemente, por sus ropas son anticuadas, pero bueno, la joven es muy linda. ¿Cuál es el problema? Que es una joven tremendamente agresiva. Y ya les contaré el por qué. Se dice que esta joven en vida tuvo desamores. No se sabe muy bien qué, pero hubieron ciertos desamores. Es decir, no se sabe, pero se supone, evidentemente es parte de la leyenda, que la pareja de esta joven era borracho. Era un borracho. Y no se sabe qué fue lo que pasó. Si decidió dejarla, si le puso el cuerno. No se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Pero el hecho es que bueno, que la relación se acabó y que la joven se quitó la vida. Con mucho dolor, con mucho pesar, con mucho rencor en su corazón. Bueno, ¿qué fue lo que pasó que dejó toda esta energía? Una energía brutal. Puesto que es lo que pasa. Este espíritu tiene dos facetas. Por lo general se le aparece a los hombres solamente, porque ese es su objetivo. Los hombres son su objetivo. Depende
de tu salvación, si es que te la cruzas, en la calle Jaén, en plena noche, medianoche. Generalmente los viernes, los sábados es más activa, ya sabrán el por qué. Tu única salvación es la siguiente, que estés sobrio. Estás caminando por la calle sobrio, ella será una joven bastante rara. Lo que tú verás es una persona un poco desequilibrada mentalmente y bastante agresiva, que te espantará. Te espantará porque no le interesas. Esto también le suele pasar a hombres, ya sea solteros o que están en una relación de pareja, pero están con la pareja, no están poniendo el cuerno. ¿Qué es lo que pasa? Y si te atreves a cruzar la calle Jaén borracho a altas horas de la noche, es muy posible que te encuentres. Pero ya no será esa joven agresiva, desequilibrada, altanera. No. Será una jovencita muy dulce. Tendrá un vestido no negro como el anterior, sino un vestido blanco. Dulce, tranquila, coqueta. Se te acercará, te pedirá que vengas. Estará en el sector sur de la calle, lo que es el Museo de los Instrumentos Musicales, el final de la calle Jaén, cerca de la cima. Te pedirá que vengas. Estará sentada seguramente en algún portón, esperándote. Hará que te recuestes, que sientas cerca, y de repente sentirás un horror indescriptible. Sentirás mucho miedo, mucho pánico. Te erizarán todos los vellos y levantarás la mirada y lo que verás es una entidad monstruosa, muy enojada, el vestido negro evidentemente. Y esa entidad no dudará en degollarte. Hay un extra. Si tú acaso estarías poniendo el cuerno, tuvieras varias novias o todo, y encima estarías borracho, indignaría profundamente a esta entidad, por lo que sería aún más brutal. Y te destruiría. La viuda de la calle Jaén busca fundamentalmente borrachos porque se está vengando. Está, de cierta forma, ella ve como una venganza y está salvando, según su punto de vista, a otras y previniendo a otras de que no le pase lo que a ella le pasó. Es un alma en pena, muy poderosa. Seguramente la jovencita se murió con mucha rabia porque es la entidad más conocida de la calle Jaén. El problema de la calle Jaén en general es que no solo esta entidad de la viuda negra, la entidad del conquistador, el fantasma de Pedro Domingo Murillo. La calle Jaén es lo más cercano que tenemos en Bolivia, un hotel Overlook. Siendo al hotel un personaje por sí mismo en el libro del Resplandor. En la calle Jaén es lo mismo. La calle es un protagonista por sí mismo. Evidentemente es una calle muy pesada. Por lo general ahora no habita ahí nadie o casi nadie, debido a todas estas manifestaciones. Son comercios que cierran eso de las 7 para prevenir cualquier aparición. La calle tenía bastante sin vida a los vecinos, evidentemente, con tanta actividad.
Entonces los vecinos decidieron poner una enorme cruz verde que ha ayudado muchísimo. Ha prevenido la aparición de muchos entes y ha calmado un poco las aguas. Pero la viuda, por ejemplo, sigue apareciendo. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo nos consta que sigue apareciendo? Pues muy fácil, en la calle contigua aparece gente, hombres, que presuntamente estaban en estado de ebriedad antes de morir degollados. Es una calle interesante, es una calle magnífica, es una calle repleta de historia y repleta de leyendas. La calle Jaén es un personaje integral de la noche paceña y evidentemente es uno de los lugares más fascinantes para ir. Yo recomiendo que si son visitantes, visítenla. De día, de noche, tomen sus recaudos si es que lo van a hacer. En fin, eso sería todo por hoy. Con esta historia debutamos en el canal. Y antes que nada, yo quisiera agradecerles a todos los oyentes, a los pocos oyentes evidentemente que escucharán esta historia por el momento. Esperemos que si las cosas van bien, muchos más le escuchen. Sin nada más que decir, yo me despido. Soy Salvatore y por favor, descansen en paz. Nos vemos una próxima noche.